Hola, hoy presentaremos la psicología cultural, mediante un corto. Empecemos. Hola, soy la maestra. Hola, soy Caro. Buenos días querida alumna, ¿cómo estás? Hoy abordaremos diferentes temas, para aprender sobre nuevos conceptos que serán útiles para nuestra vida. Hola profe, bien, gracias. Perfecto, comencemos. Se determinará el concepto de cultura. Se ahondan diferentes puntos de vista que parten desde la historia trascendental del acuñamiento del término, ya que, al referirse a la cultura se extiende a un aspecto más internado en lo aprendido o cultivado en los individuos a través de su desarrollo en un entorno proporcionado y habitado por su sociedad. Este término hizo referencia durante décadas a la cultura como un ambiente artificial creado para proporcionar a los jóvenes condiciones óptimas para el crecimiento. Al hacer referencia al ambiente artificial se distingue la idea de un término familiar, donde se exponía la existencia de un jardín que se encarga de constituir la vinculación de un micromundo de la planta individual o el individuo, y el macromundo o mundo exterior donde se ha de desenvolver el individuo desde niño hasta lograr ser un modelo concreto de su sociedad en cultura. Existe también el modelo cultural que encierra el interés que tienen los individuos por la búsqueda de su identidad dentro de su cultura, proporcionando una perspectiva de mundos simplificados no solo representando objetos y los acontecimientos considerados físicos, sino también los abstractos donde se puede encontrar la constitución de las instituciones sociales, matrimonio, el modo de discurso y la exposición de las palabras, y conductas aprendidas en una cultura como propiedades generales del ser humano, funcionamiento de la mente. Sí, profe. Según Vygotsky, al abordar la explicación del desarrollo humano a través de la relación entre el individuo y su interacción sociocultural, aporta elementos que ayudan a entender tal fenómeno. Una de estas aportaciones es la de mediación. A partir de ella, considera que las funciones mentales superiores, como el pensamiento, la atención voluntaria y la memoria lógica, y la acción humana general están mediadas por herramientas y por signos. Profe, no olvidemos lo que es la mediación cultural. Es la instancia entre dos partes que permite realizar una comunicación vinculante e interactiva, como un flujo o canal de información. Esta acción implica una intencionalidad de parte de una de ellas, que realza, explota y da vida a una serie de conocimientos en torno al objetivo que se busca mediar. La mediación cultural se inscribe en el ámbito de la cultura, potenciando los recursos del conocimiento, culturales y sociales, de que dispone un grupo o comunidad para contribuir al conocimiento de algún objeto o instancia común. Asimismo se colabora en la búsqueda de una convivencia cultural donde todos participan. A raíz de esto tocaremos el tema de símbolos. Vemos involucrados los artefactos, el cual se considera un ideal conceptual que en su forma material ha sido modificado a través del tiempo según su participación. De este modo, un artefacto se considera cultural puesto que puede ser cualquier objeto creado por el ser humano y permite proporcionar información, cubriendo no solo los objetos materiales sino también las instituciones, rituales, o el propio lenguaje humano, etc., en tanto que son manifestación de la actividad humana creativa. No olvidemos que existen tres tipos de artefactos. Artefactos primarios son los utilizados principalmente en la producción, considerados bienes o herramientas. Estos son parte de la materia configurada por la actividad humana. Artefactos secundarios, hacen parte del modo de acción de los artefactos primarios, los cuales se transmiten, preservan los modos de acción y las creencias de los individuos que desempeñan una actividad bajo un lineamiento, norma, receta, etc. Artefactos terciarios, son las consideradas formas de constitución de un mundo donde las creencias políticas, religiosas,
Arte y manera de ver el mundo de forma abstracta pasa a un plano secundario donde se tienen en cuenta los artefactos primarios y secundarios como elementos no prácticos, proporcionando un modo de observación y percepción que permite al individuo intentar comprender una idea de la realidad diferente a la proporcionada por los miembros de su cultura. Sí señora, no olvidemos mencionar el esquema cultural, es el análisis cultural que se refiere a los esfuerzos por desentrañar, desde el discurso, el significado cultural que lo sustenta. Estos significados culturales están implícitos en lo que la gente dice, pero rara vez se declaran explícitamente. Sí señorita, los esquemas culturales nos ayudan a interpretar el mundo por medio de la experiencia social y cultural. Profe, abordando el tema de cultura podemos hablar sobre la psicología cultural. Puede ser entendida como el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan, transforman y permutan el psiquismo humano, resultando, no en una unidad psíquica del género humano, sino en las divergencias culturales y étnicas en el cuerpo, la mente, el sí mismo y las emociones. Sí señorita, el psicólogo Michael Cole, 1999, define la psicología cultural como una psicología que incorpora la cultura en la mente, página 123. Las principales características de la psicología cultural serían, según Cole, el énfasis en la acción mediada en el contexto, y la concepción de que la mente surge en la actividad mediada conjunta de las personas. Los individuos son considerados como agentes activos de su propio desarrollo, pero la forma como actúan en los diferentes entornos depende de la organización cultural específica de cada contexto. Profesora, ¿qué relación podría existir entre la cultura y el contexto? Porque ya hablamos de cultura, pero no comprendo muy bien el contexto. Muy buena pregunta, me parece muy pertinente poder hablar de esto, pero para poder saber qué diferencia la cultura del contexto, debemos hablar de qué es el contexto, entonces vamos a resumirlo de la manera más sencilla. Vamos a definir el contexto como aquello que rodea. Se representan niveles de contexto los cuales permiten el desarrollo del aprendizaje, una representación, se da la inmersión de un contexto el cual parte de normas y leyes que posee la cultura. Por ejemplo, hay un autor muy famoso que, en el año de 1979, describe situaciones interconectadas, que comienzan con el microsistema, nivel más cercano al individuo, creencia de los demás en el desarrollo emocional y la socialización, en el centro y avanzan hacia afuera a través de mesosistemas, como se relaciona con los miembros del primer nivel. Profe, o sea, que podemos hablar que la cultura es todo aquello que existe desde que nacemos, y hablar de contexto es hablar de todo lo que nos rodea. Ya entendí la diferencia entre ellos. Claro, ya que estamos hablando de contexto y cultura, también podríamos darnos una vuelta para hablar de situación, ya que este es un término muy importante, y más común de lo que tú piensas. John Dewey en el año de 1938 teóricamente nos expone que lo que se designa por la palabra situación no es un único objeto, acontecimiento o conjunto de objetos y acontecimientos. Pues nunca experimentamos ni formamos juicios sobre los objetos y los acontecimientos aislados, sino solo en relación con un todo contextual. Profesora, aquí buscando por internet, también encontré algo sobre un autor llamado Engström, pero este ya habla algo más acerca del sistema de actividad o la también conocida teoría de la actividad. Este autor consideró que todo lo que existe ha evolucionado a través de 3 generaciones de investigación. La primera generación se basa en la idea vygotskiana de mediación cultural, concibiéndose a toda acción humana mediada por instrumentos y orientada hacia determinados objetos. La segunda generación supera esta limitación, a partir de los desarrollos de Leontiev acerca de la actividad colectiva. El trabajo de Leontiev sobre la actividad supuso una elaboración de las nociones de objeto, y objetivo y del carácter central del objeto para un análisis de la motivación.
La tercera generación de la teoría de la actividad es convocada a desarrollar herramientas conceptuales para entender el diálogo, la múltiple perspectiva de diferentes voces, y las redes de sistemas de actividad interactuantes. Engström, 2001, toma a dos sistemas de actividad como unidad mínima de análisis, lo que posibilita estudiar procesos de aprendizaje interorganizacional, capturando tensiones y contradicciones que se producen intra e intersistemas de actividad. Caro, dando por terminada nuestra tutoría virtual, podríamos decir que los cambios tecnológicos de los últimos tiempos se pueden definir como artefactos en la cultura, que pueden variar de acuerdo al modelo cultural donde nos desarrollemos, y que está regido por las situaciones que atravesamos los sujetos. Por ejemplo, cuando en el año 1925 utilizábamos tocadiscos para reproducir la música, después en los 30 el magnetófono, en los 70 el Walkman, llegando a los 80 con los discos compactos, y por ejemplo en el año 2000, cuando empezamos a utilizar dispositivos inalámbricos como el iPod, los reproductores MP3 y una infinidad de cosas que han cambiado, gracias a la transición cultural no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Esto sería todo. Quienes les presentan: Lina Soler, Tatiana Amaya, Angélica Guzmán. Adiós.